arriba y vamos a hacer el servicio nuevo aquí. Vamos a quitar este medidor de corriente con caja y todo, vamos a quitar este desconectivo que está aquí y hacer todo esto nuevo y alimentar el panel de adentro que está del otro lado de la pared para poner un panel nuevo adentro también. Vamos a ver. Ya el servicio de puesta a tierra está listo para instalarlo en el panel nuevo. Está conectado una barra de tierra ya a la tubería de agua, viene a la otra ground rod, a la otra barra de tierra que está a 8 pies debajo de tierra, viene aquí a la conexión para las otras compañías como la de teléfono y de televisión que conecten su tierra aquí también, quitando esta tapita, y este cable va a ir instalado en el nuevo servicio eléctrico. Para hacer este trabajo debe venir la compañía eléctrica a desconectar estos cables aquí arriba de la casa. Como la compañía eléctrica se demora, hemos decidido cortar los cables nosotros mismos. Estos cables están vivos, no se puede quitar la corriente ya que vienen del poste donde está el transformador que pertenece a la compañía eléctrica. Primeramente cortamos uno de los vivos. Lo protegemos con tape engomado para que no vaya a haber un accidente. Cortamos el segundo cable vivo. Y le colocamos también tape engomado. Y cortamos ahora el cable neutro. Este cable no es necesario ponerle tape porque está aterrado en el transformador de la compañía eléctrica. Ahora vamos a reubicar en otro lugar por el momento los cables de la compañía eléctrica porque tenemos que cambiar el tubo que sube a través del techo de la casa. Removemos la grampa que sujeta la cometida. Y la colocamos momentáneamente en uno de los bordes de la casa. Quitamos los cables que venían a través del tubo al metro contador. Desconectamos los cables en la parte de abajo del contador donde están los cables que alimentan el panel de adentro de la casa y están alimentando también este desconectivo de la derecha que alimenta un circuito independiente de la casa. Ya aquí en este punto hemos removido todo, solo nos falta remover el tubo viejo que sale a través del techo. Ya hemos montado la combinación de metro contador con desconectivo y parte de un panel con el tubo a través del techo, el cual ahora estamos cortando para dejarlo por código 3 pies por arriba del techo. Aquí estamos preparando ahora los cables que van a venir de la cometida eléctrica del techo a alimentar el metro contador en combinación con desconectivo. Ya aquí hemos pasado los cables a través del tubo y vamos ahora a preparar la cabeza arriba del tubo y vamos a instalar primero en la combinación de metro contador con desconectivo y breakers. Conectamos primero el cable neutral o neutro. Aflojamos los bornes y vamos a conectar una de las fases vivas. Estos cables todavía no están conectados con la compañía eléctrica arriba de la casa. Cortamos el sobrante de la otra fase. Le quitamos el aislante. Aflojamos el borne, colocamos el cable
y lo apretamos suficiente. Ahora vamos a instalar el UADG, o sea la cabeza del tubo arriba y los cables a través de ella. Ponemos la pieza plástica en la base de la cabeza, pasamos uno de los vivos, el otro vivo y el neutro, cada uno por diferente hueco, y le ponemos la tapa a la cabeza y apretamos ambos tornillos de la presilla que sujetan la cabeza del tubo de manera que quede bien segura, y marcamos la fase roja porque la otra es negra, y también el neutro con un tape blanco, y ya estamos listos para que la compañía eléctrica venga a poner la corriente de nuevo. La conexión sí debe hacerla la compañía eléctrica porque ellos usan unos conectores especiales. Ya hemos terminado la alimentación del servicio eléctrico. Ahora vamos a correr los cables que van a alimentar desde aquí, de este disconectivo, al panel de adentro cuando ya quitemos el de adentro y pongamos uno nuevo. Este panel es el panel existente dentro de la casa, y entonces lo vamos a remover para alimentarlo desde el desconectivo de afuera. Pero primero vamos a marcar todos los circuitos con números impares en los breakers de la izquierda y números pares en los breakers de la derecha, como están viendo ustedes aquí, para conocer qué breakers después son sencillos y qué breakers son doble polo. Ahora vamos a quitar todos estos breakers que son General Electric para quitar la caja. Ya removido el panel interior viejo y montado el nuevo, procedemos a alimentar el panel interior desde el desconectivo exterior. Corremos el neutro, los dos vivos y el cable de tierra. Instalamos el cable de tierra. Instalamos una de las fases en los bornes inferiores. Instalamos la otra fase en el otro borne inferior. Si se dan cuenta, los cables negro y rojo se instalan de arriba hacia abajo, primero el negro, después el rojo, y si es de lado, primero el negro a la izquierda y el rojo a la derecha. Ahora instalamos el neutro, o sea que tiene tape blanco, en la barra neutral. Y ya hemos terminado el panel de afuera con algunos circuitos de la casa instalados en este panel exterior, que son los breakers que pueden ver debajo del interruptor grande principal. Ahora en el panel nuevo interior conectamos el neutro en la barra del neutro, y como ya vemos aquí, el negro en el borne de la izquierda y el rojo en el borne de la derecha. Y comenzamos a instalar los circuitos que estaban conectados en el panel viejo. Ya hemos conectado todos los neutros en las barras de neutro y toda la tierra en la barra de tierra, que son los verdes. Ahora conectamos cada circuito en su breaker correspondiente según los números que habíamos marcado en el panel viejo, con algunas variaciones porque algunos circuitos se instalaron en el desconectivo exterior. Vemos los números de los circuitos en los breakers que deben ir y comprobamos en la leyenda del panel viejo. Ya tenemos el panel interior listo, entonces vamos afuera a poner el breaker principal para alimentar el panel de adentro.
El panel de adentro no tiene main principal o breaker principal porque precisamente para eso está este de aquí afuera. 200 amperes, ahora ponemos corriente aquí y ya estará alimentado el panel de adentro. Con todos los breakers apagados, 120 voltios entre el neutro y la fase negra está correcto. 120 voltios entre el neutro y la fase roja está correcto y 240 voltios entre las dos fases está correcto. Ahora sí, encendemos todos los breakers para probar todos los circuitos de la casa y comprobar que todo está bien. Ningún breaker se disparó, así que todo está correcto. Tomamos la tapa del panel, tomamos los tornillos que tiene adentro que la fijan a la caja del panel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contamos los espacios que tenemos a abrir en la tapa a cada lado. Tenemos 11 por el lado derecho y 11 espacios por el lado izquierdo. Quitamos esa cantidad de espacios marcados por ambos lados del panel. Presentamos la tapa y le ponemos los tornillos. Nos cercioramos de que todos los breakers estén conectados. Aseguramos la cubierta del desconectivo de afuera y cerramos la tapa y le ponemos el seguro. Espero el video les sirva de algo. Hasta la próxima.